¿Se han dado cuenta que absolutamente nadie de las personas que se hacen virales porque tienen algún emprendimiento, algún negocio, algún producto que se hace viral de repente y se les disparan así sus ventas? Hasta ahorita no me ha tocado ver a nadie que salga y platique lo difícil que es al inicio organizar tus tiempos, organizar tu vida, porque independientemente de que tengas un emprendimiento, muchas veces también tienes un trabajo, y aunque no tengas un trabajo, tienes una casa, tienes un marido, tienes unos hijos, o sea, tienes un montón de cosas que hacer, y siento que nadie habla, oigan, de esa parte tan difícil que es de poder echarte así como que una maroma con todo. Y no sé, quiero que ustedes me acompañen a mí a esta locura que se llama emprendimiento. A ver qué va pasando momento a momento, porque la verdad es todo un show. O sea, obviamente todos te hablan y te dicen, es que fue difícil, es que hay mucho trabajo. Y claro, es obvio, hay muchísimo trabajo, muchísimas desveladas, muchísimos todo. Pero hablo específicamente de esa parte en la que, por ejemplo, estás surtiendo y tú sabes que vas a vender más, pero no tienes más dinero de dónde agarrar. Entonces, ¿cómo vas a surtir más de lo que estás vendiendo? ¿Me explico? Porque de ahí te tiene que salir para todo. Y te tiene que salir tiempo para todo. Y más cuando son cosas que tú... O sea, más que nada me voy por el lado de cosas que son como que alimento, y son cosas que... Ay, perdón, que tienes que ir preparando conforme se van vendiendo. No es como que te agarras y compras algo y, ay, no importa si no lo vendo esta semana, ahí lo guardo. No. En el caso de cosas que son alimento o que son perecederos, no puedes hacer eso. Las cosas se te merman. Y si se te merman, realmente es una pérdida. O sea, es difícil. Lo digo, miren, pongo específicamente ese ejemplo de lo del dinero para surtir más que a la mera hora no tienes, X o Y. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas emprendedoras no es como que tienes un capital ahí del cual puedes estar agarrando. ¿Me explico? O sea, te voy a poner un ejemplo. Yo, cuando empecé vendiendo empanadas, que trabajaba en la maquiladora, y empecé vendiendo empanadas, yo empecé con 400 pesos. 2 piñas, 1 kilo de azúcar, 2 kilos de harina, una manga de cajeta de Linares, que estaba como en ese momento estaba como en 160 la manga de cajeta, era 1 kilo, huevo, las charolas porque no tenía charolas para hornear, papel de aluminio para ponerle a las charolas por cualquier eventualidad, y las bolsitas de celofán, el curly. O sea, yo inicié con 400 pesos en promedio. Te digo, y en mi caso yo estaba trabajando en la maquiladora, entonces yo tenía un sueldo, que era lo que yo hacía. En aquellos tiempos mi turno era de lunes a jueves, entraba a las 7 de la mañana y salía a las 6:45 de la tarde. Yo tenía que salir de aquí de mi casa a las 5:40, 6 de la mañana por muy tarde, porque pasaba y dejaba a mi hija al kinder, que tenía guardería. De ahí me pasaba a mi trabajo. Todo el día trabajaba hasta las 6:45 que salía. De ahí tenía que salir e ir por mi hija a la escuela. Más o menos me hacía 15 minutos por el tráfico. Y de ahí regresaba para mi casa, me hacía promedio entre 40 minutos y 1 hora. Cosa que de aquí a allá en 15 minutos llegas cuando no hay tráfico. Pero con el tráfico era 1 hora. Llegaba, bañaba a la niña, daba de cenar, alistaba todo para otro día. Entonces yo venía llegando aquí a mi casa en promedio como entre 8 y 8:30, te digo, más o menos. Tenía que llegar a darle de cenar, a bañarla, a alistar sus cosas para otro día, verificar que no trajera alguna tarea, cosa que la tarea, como sus clases terminaban a las 4 de la tarde y de 4 a 7 era su horario de guardería, ahí mismo en la escuela, pues la ponían a hacer su tarea, ¿verdad? Para que obviamente ya no llegara haciendo eso. Todavía de repente me ponía a echar una lavadora, tendía, y en la mañana antes de irme quitaba la ropa, me aventaba una barrida, una trapeada, me bañaba. Y en ese tiempo que hacía empanadas para vender, a mí no me convenía ponerme a hacer empanadas si no me encargaban más de 1 kilo. Entonces yo me encargaban 2 kilos, y en esos 2 kilos más o menos eran 3 horas. 3 horas en las que yo me aventaba esos 3 kilos esos 2 kilos de empanadas me los aventaba en 3 horas. Entonces yo empezaba más o menos, ¿qué te gusta? 9:30, 10 de la noche a hacer las empanadas. Terminaba como a la 1, 2 de la mañana. Ponle que empezaba a las 10,
11, 12, 1, a la una. Y en la mañana tempranito que me levantaba, obviamente las dejaba enfriando porque no las iba a empacar calientes. Lo que hacía era que las empacaba en bolsitas porque yo las ponía de 5 y me las llevaba. Cada bolsita yo la daba en ese tiempo 25 pesos ahí en la maquiladora. En promedio me salían 20 bolsitas de cada kilo. O sea, llevaba 40 bolsitas. Entonces me encargaban 40 bolsitas para el martes, 40 bolsitas para el miércoles, 40 bolsitas para el jueves. Obviamente no siempre, ¿verdad? Pero supongamos que era una semana buena y me encargaban así. Entonces yo tenía la oportunidad de darle vuelta al dinero y como yo cobraba mi semana, pues tenía cómo reinvertir o cómo tener el efectivo. Entonces, a eso, en aquel momento yo les ganaba, yo creo que a ver, le ganaba más o menos como 300 pesos por kilo, aproximadamente. Era lo que le ganaba. Entonces, 3 por 4, 12,200 pesos a ese kilo. Pero bueno, a lo que voy es, yo tenía un trabajo. La facilidad que yo tenía es que a esas mismas personas de mi trabajo era quienes les vendía las empanadas. Pero las personas que no tienen un trabajo, que aparte tienen que salir yo no metía ahí el gasto de la gasolina, porque el gasto de la gasolina era mi gasto normal de la semana, porque no las llevaba a vender a otro lugar. Pero es bien difícil cuando no tienes a quien vendérselos, cuando tú tienes que andar buscando, cuando no tienes quien te apoye en tiempo, en dinero, en esfuerzo, en nada. La verdad es súper difícil. Por eso la gente dice, es que emprender es fácil. Sí, a lo mejor la idea. Y deja tú todo, o sea, el gasto de la gasolina, deja tú todo eso. Hey, la desvelada, la desmañanada, el estrés. La verdad es bien difícil tener un trabajo y tener un emprendimiento al mismo tiempo. Es de las cosas más difíciles. Ahora voy yendo al tianguis, la verdad casi empanadas ya casi no hago, es muy poco lo que llego a hacer de empanadas. Horneo cheesecake, llevo cheesecake, hago lo de los bollos. Y siento que me estoy fallando a mí porque ya no trabajo. Y siento que mi organización está pésima. Pero yo nada más tengo una hija. Mi hija ya es una adolescente. O sea, mi hija no es como que está pegada ahí conmigo todo el día. Porque empezando está en la secundaria. Entra bien temprano, 6:45, y sale hasta las 5 de la tarde. O sea, pero la gente que no. Bueno, y digo así, ¿verdad? Más difíciles porque pues yo no contaba, o sea, yo no era como que, ay, yo llego a la casa y tengo quien se ocupe de mi hija en lo que yo me pongo a hornear. No. O me voy a poner a hornear y, ay, no sé, fulanito o fulanita me va a ayudar. No. Obviamente cuando mi esposo podía, él me ayudaba. Pero justo esta parte que te estoy platicando, mi esposo estaba trabajando fuera. O sea, mi esposo no, nuestros horarios nada más no empataban para absolutamente nada. Entonces ni siquiera lo veía a esa magnitud. Y a lo mejor tú vas a decir, no manches, ¿y a poco no te alcanzaba con lo de la maquila? Es que cuando tú tienes proyectos, cuando tú quieres hacer cosas con pues de tu vida, obviamente tú proyectas y necesitas dinero. Entonces el dinero no te va a caer del cielo, ni se lo vas a andar pidiendo a nadie. El dinero va a salir de ti, de tu trabajo, de tu esfuerzo. Bueno, en conclusión, emprender y tener un trabajo es súper difícil, y más cuando tú ya tienes un compromiso como lo es el tener hijos, tener una casa, no contar con ninguna red de apoyo, que muchísima gente está en esa situación. Entonces, quiero que, si tú quieres, ¿verdad?, te voy a estar compartiendo los tips y las cosas que voy a ir implementando, porque obviamente necesito agarrar un orden nuevamente. Voy a ir implementando para ponerle como que pies y cabeza a esto y no andar tan alocada, y que mis tiempos sean realmente productivos. Yo en los en vivos ya se los he estado platicando y así, ¿verdad? Poquito a poquito, pero siento que vamos a tener que agarrar una estructura. O sea, ya tengo mi agendita, necesito agarrar una estructura ahora sí bien, así que me vas a ver por aquí jodiéndote con una y otra cosa de que hicimos esto, hicimos lo otro, corrí para allá, corrí para acá. Espero que me acompañes a esa locura.